¿Qué tal, profe? Buenas tardes. Este es mi video exposición de la estructura interna de los PLDs. La estructura interna de un PLD es una combinación de matrices de AND o OR de manera internamente en todo el PLD. Se compone básicamente pues, de entradas y salidas y una matriz AND fija o variable o una matriz OR fija o variable macrocélula opcional a la salida. En la matriz AND está formada por una red de compuertas AND conectadas a través de conductores y fusibles que en cada punto de su intersección eh, entra una fila y una columna denominada celda, como lo vemos aquí en la primera ilustración de la matriz, que esta es la matriz sin programar. En esta, aquí podemos ver la matriz de compuertas AND, como habíamos dicho, sin programar, donde tienen dos variables, tanto como las variables reales, que en este caso son A y B, como las variables negadas, A negada y B negada. En principio, todas las compuertas reciben todos los estados de las variables, es decir, reciben o pueden recibir la variable A real con la variable A negada y la variable B real y la variable B negada. Lo que hacemos aquí es que tenemos que eliminar las conexiones para quedarnos con las que nos interesan, que es lo que pasa en la siguiente ilustración. Aquí ahora tenemos la matriz AND programada. En la compuerta S1, que en este caso es esta, S1, la variable real A, lo que hace es tomar la entrada y la entrada B negada para la variable S1, A real y B negada. Y como vemos en la salida, las multiplica. Y la función que está realizando esta compuerta pues sería A por B negada. En la intermedia, que sería S2, se han fundido los fusibles y se han dejado solamente las conexiones de A negada y B, y la variable B, que es la real. Por lo tanto, la función en la salida pues de S2 sería A negada por B, que es lo que tenemos aquí. Ahora, la última, que sería S3, se han dejado los fusibles intactos de la conexión A negada y B negada. Por lo tanto, para esta la función sería de S3 A negada por B negada. Ahora, para la matriz OR, está formada por una red de compuertas OR, pues está conectada a través de conductores y fusibles en cada punto de su intersección. De la misma forma, aquí nosotros observamos los fusibles, que tienen pues estas compuertas, donde también tienen dos variables, tanto como las variables A reales y las variables B real, igual como la A negada y B negada. Todas las compuertas también reciben o pueden recibir la variable real, como la variable A negada, como la variable B real o la variable B negada. Lo que hacemos aquí también es eh, eliminar esas conexiones para quedarnos con los que nos interesan, lo que pasa en esa ilustración. Ahora en la matriz programada, que sería la compuerta S1 de la variable A negada, lo que hace es que tomamos esa entrada y la variable real. Por ejemplo, como estamos diciendo, A negada y B. La función que se está realizando en esta sería A negada más B. En la intermedia también se ha fundido los fusibles y se han dejado solamente las conexiones A y B. Aquí está A y B. En S2. Por lo tanto, la función que estamos realizando aquí sería A más B, que es lo que tenemos aquí en la salida. En la compuerta intermedia, la de la última, pues tenemos los fusibles de la conexión A negada, perdón, sí, A negada y B negada. Por lo tanto, aquí en nuestra salida tenemos en S3 A negada más B negada. Según Antonio, en su libro de electrónica digital, fundamental y programable,
expone que dependiendo del número de los dispositivos, ya sea real o ya comercial con el que trabajemos, estos arreglos van a crecer en su complejidad, donde esto solo es la estructura básica en la cual se rige el funcionamiento de los dispositivos de mayor complejidad. En la estructura general de un dispositivo lógico programable contiene una arquitectura predefinida, en la que el estudio puede programar el diseño del dispositivo empleando un conjunto de herramientas de desarrollo. Las arquitecturas generales pueden variar, sin embargo, normalmente consienten a una o más matrices de las compuertas AND o OR para implementar funciones lógicas. Muchos dispositivos también contienen combinaciones de flip-flops y latches, que pueden usarse como elementos de almacenaje para entrada y salida de un dispositivo. Aquí nosotros podemos observar cómo está conformada la estructura de un PLD y como podemos ver tiene datos de entrada, funciones de entrada, función AND, función OR, función de salida y sus datos de salida, al igual que cuenta con una retroalimentación. El PLD permite al usuario configurar el tipo de entradas y el tipo de salidas necesarias en el diseño donde existan los PLDs combinacionales y secuenciales. Los combinacionales simples son capaces de realizar entre 2 a 10 funciones de 4 a 16 variables de un simple circuito integrado, y los PLDs más complejos pueden contener miles de compuertas y flip-flop. Sin embargo, un PLD puede reemplazar un gran número de circuitos integrados, lo que provoca que sea más barato. Cuando un sistema digital es diseñado usando un PLD, los cambios en el diseño pueden ser realizados fácilmente, cambiando la programación sin tener que cambiar un solo cable en el sistema. Tipos de PLDs. ROM, Mask Read Only Memory. Memoria de máscara programable de solo lectura. En un circuito combinacional se generan las dos AN minitérminos de n variables de su plano AND. A pesar de tener dos niveles, cuando tiene muchas entradas y salidas tienden a ser lentas. Las comparaciones con los circuitos lógicos en este tipo de ROM, el fabricante toma la especificación de la ROM, su contenido y su ubicación, el cliente en forma tabular en un formato específico y luego crea las máscaras correspondientes para que las rutas produzcan la salida deseada. Sus usos se utilizan en sistemas operativos de red, sistemas operativos del servidor, almacenamiento de fuentes para impresoras láser, datos de sonido en instrumentos musicales electrónicas, etc. PROM, Programmable Read Only Memory, memoria programable de solo lectura. Se separa como memoria en blanco y luego se programa para almacenar la función. La diferencia entre la PROM y la MaxROM es que la PROM se fabrica como memoria en blanco y se programa después de la fabricación, mientras que la MaxROM se programa durante el proceso de fabricación. Para programar la ROM se utiliza un programador PROM o un quemador PROM. El proceso de la programación se denomina grabación de la PROM. Además, los datos almacenados en él no se pueden modificar, por lo que se denomina un dispositivo programable de una sola vez. Usos. Tiene varias aplicaciones diferentes, incluidos teléfonos móviles, consolas de videojuegos, etiquetas del RTIF, dispositivos médicos y otros dispositivos electrónicos. EPROM. Erase Programable Read Only Memory. Memoria programable y borrable de solo lectura. Este tipo de memorias se borran mediante luz ultravioleta, con la ventaja de que puede ser programada por el usuario. Supera la desventaja del PROM, de que una vez programado, el patrón fijo es permanentemente y no se puede alterar. Si se ha establecido un patrón de bits, la PROM vuelve inutilizable. Es necesario cambiar el patrón de bits. Sus usos son, antes de la llegada de la EEPROM, pues algunos microcontroladores, algunas versiones de Intel, Freescale, y, y etcétera. La EEPROM, Electrical Erasable Programable Read Only Memory, memoria programable y borrable eléctricamente de solo lectura. Al igual que la EEPROM, puede ser programada por el usuario. Es similar a la EEPROM, excepto que en esto la EEPROM vuelve a su estado inicial mediante la aplicación de una señal eléctrica. En lugar
de la luz ultravioleta. Por lo tanto, proporciona la facilidad de borrar, ya que esto puede hacer incluso si la memoria está colocada en la computadora, borra o escribe un byte de datos a la vez. Se utiliza para almacenar el BIOS del sistema informático. Plan Programable Logic Array. Matriz lógica programable. Es un dispositivo lógico de arquitectura fija con compuertas y programables seguidas de compuertas OR programables. PLA es básicamente un tipo de dispositivo lógico programable que se utiliza para conseguir circuitos digitales reconfigurables. Es una combinación de memoria y lógica. Sus aplicaciones, el PLA se utiliza para proporcionar el control sobre la ruta de datos y se utiliza como contador, se utiliza como decodificadores y puede utilizarse como interfaz de bus entre S programadas. PAL, Programable Array Logic, lógica de matriz programable. Es un dispositivo lógico programable PLD de uso común. Tiene matriz AND programable y matriz OR fija. Debido a que solo la matriz AND es programable, es más fácil de usar, pero no flexible. En comparación con la matriz lógica programable PLA, la limitación de PAL es el número de compuertas AND. Sus ventajas del PAL: almacenaje eficiente, bajo costo de protección en comparación con PLA, muy seguro, alta fiabilidad, requiere poca potencia para trabajar, más flexible de diseñar. GAL, Generic Array Logic, la matriz lógica genérica. Es una matriz registrada del H semiconductor que tiene la ventaja de programarlas y si se desea borrarlas eléctricamente para volver a programar, mantienen una contabilidad con la mayoría de los PAL en la que pueden ser un reemplazo porque su configuración terminal es de entradas y salidas es idéntica. La arquitectura de GAL es muy compleja como resultado de la diversidad del PAL a los que pueden reemplazar. Cada terminal de entrada y salida dispone de una microcelda, donde los fusibles de la macrocelda permiten configurar al GAL de tres modos, sea simple, complejo o de registro. Aquí tenemos el diagrama de un PLD. Como estamos viendo aquí, está un PLD y que derivan tres, que sería la ROM, PAL y el plan. La ROM está la PROM, EPROM y EEPROM. Solamente del PAL le sigue el GAL. Así es como se utiliza su diagrama para el PLD. Normalmente se simplifica el esquemático eléctrico indicando varias conexiones como una sola. Por ejemplo, aquí nosotros podemos visualizar lo que pasa con las compuertas AND y OR, cuando las matrices no están programadas y cuando están programadas. Un ejemplo al PLD tipo PLA sería este. Para este ejemplo, pues nosotros vemos un dispositivo que tiene tanto una matriz programable de compuertas AND, serían estas, en la que nosotros podemos seleccionar qué variables y en qué estado van a estar las entradas de las compuertas AND. Y después tenemos una matriz también programable de compuertas OR, son estas, que nos permitirá tomar en términos o en salida de las compuertas AND, colocamos como entradas en las compuertas OR. También aquí también podemos ver los ejemplos cuando es una conexión fija, una conexión programable o sin conexión por este ejemplo, hay variables de conexión programable. ¿Cuáles son sus aplicaciones típicas? Pues sus aplicaciones típicas son de los SPDDs, una decodificación, autómatas y una integración de sistemas SIC. En SPLDs, sus sistemas de ES, lógica de alta velocidad, periféricos, etc. Decodificación más compleja, integración de varios SPLDs y en las FPGAs, subsistemas de digitales complejos, comprensión de datos, encriptación, protocolos de comunicación DSP, circuitos con gran uso de registros y realización de prototipos para la ASI. Gracias.